A continuación, Suyapa TV le presenta a Carlos Ramos en Blanco y Negro. Gracias por estar en sintonía de Suyapa TV. Bienvenido a otro programa de En Blanco y Negro. Este día vamos a conversar con una persona que ha hecho mucho por nuestro país, tanto en el área educativa, así como también en el área diplomática. Me refiero al licenciado Efraín Díaz Arribiaga, que nos acompaña en Blanco y Negro. Licenciado, gracias. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Tome asiento. Qué alegría tenerlo por acá. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Es importante, me llama poderosamente la atención su segundo apellido, Arribiaga. ¿De dónde proviene la Arribiaga? Bueno, la familia Arribiaga proviene del País Vasco, en España. Esta familia llegó a América, a Guatemala, y después, por algo que todavía no he podido encontrar la ligazón, cómo llegaron a un pequeño municipio del departamento de Choluteca, que se llama Apacilagua. Claro. Ahí fue donde se radicó mi bisabuelo, mi abuelo y mi madre, ¿no? Que fue la que nació ahí en Apacilagua. Entonces Arribiaga viene de ese sentido. Inclusive hay un lugar en el País Vasco que lleva ese apellido, Arribiaga, ¿no? Entonces mi madre siempre me decía que, bueno, te vas a conocer más por el Arribiaga que por el Díaz. Entonces sí, ese es el origen. Realmente una gran parte de la familia Arribiaga están en México y Guatemala, que es donde esencialmente llegó pero en el caso nuestro particular, solamente en el municipio de Apacilagua. Bueno, ya ahora ya menos, ¿no? Porque ya una gran parte de la gente murió. Sí. Y ya no hay como tanta descendencia, porque mi madre era realmente hija única y somos nosotros casi los descendientes directos. Pero ustedes nacen en Tegucigalpa. Yo sí. Mis hermanos en Choluteca. Ajá. Porque mi padre igualmente era de Choluteca, él era de origen nicaragüense. Mis abuelos paternos vinieron a Choluteca con esto de estas famosas revueltas que había en ese tiempo, acompañando a don Policarpo Bonilla, y mi abuelo llegó a Choluteca. Entonces mi padre era Choluteca, mi madre era Apacilagua, ellos formaron pues nuestra familia. Entonces todos mis hermanos mayores nacieron en Choluteca. ¿Cuántos hermanos son, don Efraín? Bueno, vivos solo estamos ya 4. Yo soy el menor de mis hermanos, éramos en total 8 y yo soy el menor. Soy un hijo de la vejez porque mi madre me tuvo a los 45 años. Era como un hijo inesperado, ¿no? Y entonces vine y siempre mi madre siempre tuvo la preocupación por ser un hijo que vino, digamos, ya, en el otoño de ella, claro. Pero afortunadamente logró verme crecer, graduarme y bueno. Pero se dicen que el menor es el consentido siempre. Sí, bueno, sí lo era. Además de los hermanos, los papás. Los también. Hermanos, sí, pero en mi caso especial, pues porque casi es como alguien que llegó, pero que no era esperado, claro. ¿Verdad? Inclusive me recuerdo que todavía siendo pequeño y andaba con mi madre, creían que era su nieto más que su hijo. Y a mi madre no le gustaba eso. Pero sí, tuve una relación muy especial con mi madre, realmente fue alguien que formó parte importante de mi vida, ¿no? En mi formación y en la manera como fui, con mi padre igualmente, ¿no? Pero especialmente con ella, definitivamente. ¿Su infancia cómo fue, don Efraín? Bueno, yo diría que fue una infancia feliz. Crecí, vivíamos en el barrio Bajo, ahí por el Parque Herrera, ¿verdad? Ahora donde es la Casa de la Cultura. Porque mi madre tomó la decisión de venirse de Choluteca allá por mediados de los años 30. Ella tomó la decisión de venirse con nosotros.
bueno, con mis hermanos, y mi padre siempre se quedó en Choluteca. Porque bueno, mi padre había sido varias veces alcalde de Choluteca, igual que mi abuelo, y entonces pues mi madre se vino para acá, entonces crecimos ahí. Tuve la suerte de, bueno, primero fui al kinder en el Liceo Hondureño, que estaba muy cerca de ahí, ahora lo que es el Sagrado Corazón. Y después ingresé al Instituto San Miguel, donde me gradué en Salesiano. Hice los 11 años en primaria y secundaria en el San Miguel. Entonces me quedaba cerca porque caminaba, digamos, hasta el colegio. En aquel entonces pues era una ciudad mucho más pequeña de lo que es ahora, más segura, uno podía movilizarse sin mayores problemas. Entonces sí, crecí, digamos, en eso. Me siento muy feliz de esos años de mi infancia. Creo que puedo considerarme quizás, yo diría, afortunado, no solo de los padres que tuve, sino de la familia que tuve, y que crecí de alguna manera u otra sin las limitaciones que muchos hogares y familias en Honduras no tienen quizás ese privilegio, diría yo, que me tocó a mí, gracias a Dios, de poder crecer en ese ambiente. Claro, y también en un ambiente de paz y seguridad que se vivía en el país, caso contrario a lo de ahora. Sí, indudablemente jugábamos, usted sabe, en la calle, uno podría ir a cualquier lado, caminando. Me acuerdo que usualmente íbamos con mi mamá caminando por el centro de la ciudad, a ver las tiendas, sin mayores problemas. Claro, todo eso no lo tenemos desafortunadamente ahora. Pero aquel entonces así era, ¿no? Era una ciudad mucho más pequeña de lo que indudablemente. ¿Pero en ese entonces usted viajaba a Choluteca o se quedó fijo acá? Sí, no, viajaba con mi papá, a veces íbamos a la hacienda. Bueno, por el lado de mi madre, sobre todo mi abuelo, pues había creado unas haciendas en una parte en Apasilagua y otra más en Choluteca, y tenían una ganadería de leche, que ellos hacían queso, mantequilla. Normalmente mi papá trabajaba en eso y mi mamá era la que vendía el queso y la mantequilla aquí en Tegucigalpa. Entonces yo acompañaba a mi padre, digamos, cuando hay veces a él estaba allá, yo iba y me tocaba ir con él a las haciendas. O sea que sí, siempre mantuve ese vínculo con mis raíces. Claro. Y fíjese que cosas del destino, cuando ya mi padre murió, después un hermano mío mayor que también estaba a cargo de la hacienda, me tocó trabajar casi 17 años a cargo de la hacienda que se llamaba Hacienda del Danubio, ahí en Choluteca, digamos, siguiendo los pasos pues del patrimonio familiar que ellos realmente formaron. Entonces sí, creo que tengo ese vínculo casi permanente y mi madre al final, cuando murió, ella como última voluntad quiso estar enterrada en Choluteca y por eso también voy con alguna frecuencia para irla a coronar, y a mis abuelos también que están allá en Choluteca. ¿Quién de los dos era el de carácter más fuerte, papá o mamá? Mi madre. Sí, ella tenía una fuerte personalidad, o sea, tenía un carácter muy fuerte. Mi papá era menos, él era una persona, yo diría, poco expresiva. Mi madre tenía mucho más fuerza, o sea, una persona de una regia personalidad, yo diría, mi madre. Pero creo que ambos como que se complementaban, ¿verdad? La manera como era mi madre, mi padre. Mi padre era, yo diría, una persona jovial, era muy abierto, tenía un gran sentido de sensibilidad social, mi padre. Yo creo que es una de las cosas que yo más valoro en él. Siempre fue un hombre de una gran humildad. Y debo decir también, tanto él como mi madre, y hay veces uno dice, bueno, no le gusta hablar de las cosas, pero sobre todo me enseñaron honestidad, valores. Y eso es una de las cosas que yo realmente, Carlos, les agradezco profundamente, el hecho de que me hayan formado con valores, con ética y sobre todo pues con honestidad.
Y creo que eso son las cosas que uno realmente valora y también transmite quizás también a sus propios hijos. Claro, esa es la mejor herencia que pueden dejar al final los papás y que hoy día realmente esos valores se han ido perdiendo. Sí, lamentablemente así es. O sea, yo pienso que quizás uno de los problemas principales de la sociedad nuestra radica precisamente en esa crisis de los valores. Claro. ¿Verdad? Donde ya lo bueno, lo malo aparece como bueno, o la mentira aparece como... O le buscamos el lado bueno, ¿verdad? O le buscamos el lado bueno, acomodamos todo, justificamos, racionalizamos, y yo creo que esos contrastes son parte del problema. Hay veces, digo yo siempre decía que el problema del país no solamente es la pobreza material, claro, sino que hay una pobreza también espiritual, claro, en cuanto al tema precisamente de los valores. Hay ciertas cadenas que nos atan, que no nos permiten liberarnos plenamente y realmente tomar un camino diferente. Claro. Yo creo que ese esfuerzo es lo que de alguna manera tenemos que ir haciendo con las vivencias propias de cada uno de nosotros, pero también tratando de hacer realmente un esfuerzo de la comunidad, del país, haciendo lo mejor que podemos en los lugares donde nos toca efectivamente trabajar, luchar y hacer cosas, ¿no? Claro, los abuelos, bueno, particularmente mi abuelo decía amor y rigor. Usted ha dicho que su mamá pues era la persona que realmente infundía ese carácter. ¿Recuerda usted algún castigo? Sí, bastantes. Sí, me acuerdo una vez, lo recuerdo muy bien porque era el día de mi cumpleaños. Y yo estaba en el colegio San Miguel, y ella me tenía una pequeña reunión, digamos, para mi cumpleaños, ¿no? Pero resulta que, no me recuerdo exactamente qué pasó, pero me dejaron castigado. Estaríamos a las 4 de la tarde y entonces me tuve que quedar castigado. Entonces, cuando regresaba, ya llegando para la casa, yo vi a mi mamá que me estaba esperando a la entrada de la casa. Yo ya sabía lo que me esperaba, ¿verdad? Y entonces sí, me castigó ahí, era el día de mi cumpleaños y me hincó, ¿verdad? Y me pegó. Sí, así otras veces me lo hizo, pero después ella, pues decir, yo creo que igualmente pasa con uno de los hijos, hay veces que uno, claro, como dice usted, rigor, pero a la vez el amor que se tiene va borrando algunas cosas y después dice, bueno, uno de muchacho pues tiene sus, ¿cómo le diría yo? Sus inquietudes, sus claro, rebeldías. Yo en eso era también así, me recuerdo en el colegio, era un poquito rebelde, sí. O sea, me rebelaba contra cosas, no quería hacer determinadas cosas, entonces por eso hay veces tenía algunos problemas. Y eso hay veces en aquel momento significaba que a uno lo castigan o le daban malas calificaciones. En el Colegio San Miguel normalmente siempre en la misa dominical que teníamos nos entregaban las libretas de calificaciones semanalmente, ¿no? Y ahí le ponían conducta, aplicación, aprovechamiento, entonces ahí le ponían, cuando uno se portaba mal, ya sabía que la nota iba a venir mala. Entonces, hay veces que también le tenía que llevar notas malas en conducta. En nosotros no, pero en conducta sí. Entonces ahí, de alguna manera u otra, pero sí, hay veces me castigó. Y yo digo que fue también positivo, de alguna manera u otra, ¿no? Claro. Y es que esa etapa de la adolescencia, ¿verdad? Que es un tanto complejo. ¿Cómo fue su relación con sus hermanos, por ejemplo? Pues fue buena, como le decía, como yo fui el menor, es decir, a mi siguiente hermano me lleva 10 años. Claro. Entonces, claro, yo realmente crecí un poquito más solo, aunque mis hermanos teníamos, y muchos de ellos pues o no estaban durante el tiempo que yo estaba, ¿no? Entonces, pero la relación siempre fue buena con todos, ¿no? Era un poquito el chiquitino, ¿no? de la familia. Y todos me guardaban siempre ese cariño. Mi hermana mayor, por ejemplo, que vive en Estados Unidos, me lleva 20 años a mí. Claro. Y da la casualidad que tenemos, nacimos el mismo día, un 30 de julio, ¿verdad? Y ella me lleva exactamente 20 años de diferencia. Y ella siempre guardemos una especial. Mi otra hermana que vivía en San Pedro Sula, que ya murió, también me tenía un especial cariño y bueno,
creo que con todos nos llevamos bien, ¿no? Creo que eso fue una de las cosas que también el sentido de familia. A veces uno quisiera tener una familia ideal, pero no, Claro. no siempre es así, ¿verdad? Y claro, eran otros tiempos y la manera como manejaban las familias pues era un poquito diferente. Había menos espacio para uno para disentir, ¿verdad? Era casi siempre uno tenía que hacer de alguna manera u otra lo que ellos le decían a uno que tenía que hacer, ¿verdad? Claro. Entonces, eso es bueno, pero a la vez uno sí siempre requería un espacio propio que el cual uno podría decir determinadas cosas, y a veces no siempre eso se mantenía, pero creo que en general puedo decir que siempre tuvimos en familia una relación especial, y yo siempre tengo recuerdos tanto de mis hermanos como de mis padres, de los momentos más felices, ¿verdad? Que dicen que que la felicidad como la vida es breve, ¿no? Así. Es corta, pero sí, es un recuerdo que mantengo en especial, sí. Bueno, ya hemos conocido en este primer segmento parte de la vida de nuestro invitado, que ciertamente vamos a ir ahondando en otros temas, porque me llama poderosamente la atención el hecho de que su papá y su abuelo fueron alcalde varias veces de Choluteca, entonces me hace pensar que por ahí viene también esa inclinación suya política. Vamos a la pausa comercial, ya retornamos, no toque su televisor, esto es En Blanco y Negro, ya volvemos. Ya volvemos con En Blanco y Negro. Continuamos con En Blanco y Negro. Amor a la familia, pues el pequeño de 8 hermanos, estudió en el Instituto Salesiano San Miguel, una formación que a mi juicio es una de las mejores que hay, porque se inculcan los valores morales y espirituales también. Pero llega a su adolescencia, siempre sigue estudiando en el San Miguel. ¿Cómo actúa Efraíncito, el pequeñito de ese momento? ¿Cómo era su actuar? ¿La rebeldía le pudo más? ¿Empezó a inquietarse por asuntos políticos, porque en aquel entonces se daba mucho? ¿Cómo era su reacción? Bueno, cuando me gradué del San Miguel, quiero relatarle que el último año tuvimos un director que era el doctor Mario Moro, era un salesiano, nos daba filosofía, matemáticas y religión. El padre Moro ejerció un cambio fundamental en nosotros. Para mí quizás fue alguien que nos cambió a los muchachos en ese tiempo, por lo menos a mí me cambió la visión de cómo ver las cosas. Y después yo me fui a estudiar fuera, fui a estudiar a los Estados Unidos y tuve la suerte sin buscarlo, que ingresé en una universidad jesuita. Estudié en Georgetown, es una universidad en la ciudad de Washington, que fue la primera universidad católica de los Estados Unidos, fundada en 1789. Entonces tuve yo diría, por fortuna para mí, realmente poderme haber educado, digamos, en esa universidad. También ejerció para mí una influencia muy decidida y muy determinante en mi formación. Bueno, llevé 4 años de filosofía, 4 años de teología, además de una formación humanista sumamente profunda, pues que es característica de la educación que los jesuitas normalmente hacen. Sí. Entonces eso me permitió a mí consolidar mis valores. Debo decirle también que entré en Georgetown, llegué a un momento de duda, ¿verdad? En mi fe, en mis creencias. O sea, hubo un momento de crisis, digamos, en cuanto a que llegué a empezar a dudar. Me acuerdo que en teología nos daban una clase que se llamaba ateísmo humanista, y empezamos a ver todos aquellos que de alguna manera no creían. Ese hecho me condujo a mí a una crisis realmente de fe, y que fui superando progresivamente en la medida que fui consolidando eso.
Pero creo que eso ha influido tremendamente en mi vida, Carlos. Digamos, la formación que tuve, digamos, y me cambió también la manera de ver el tema del ser cristiano. Claro. Además, pude vivir de cerca el inicio del Vaticano II, y para mí la influencia que también tuvo en mí, digamos, el Papa Juan XXIII. Claro. Es decir, yo valoro que gran parte también de ese regreso fue ese proceso de cambio que la Iglesia tuvo, digamos, en ese momento. Sí, sí, sí. Entonces, eso creo que fue algo afortunado para mí, y creo que debo de alguna manera a esa formación integral humanista que efectivamente tuve en mis años de formación, digamos, en los Estados Unidos. Eso me creó un compromiso realmente con el ser cristiano, pero sobre todo una visión plural, bastante ecuménica, porque tuve la suerte de que mi compañero de cuarto era judío, ¿verdad? Y con él platicábamos profundamente sobre las diferencias entre el judaísmo. A él, como era judío de religión, pero estaba en una universidad católica. Y eso era muy común allá. Entonces, ese sentido de ecuménico, abierto, me hizo también tener otra visión del sentido de la tolerancia hacia las otras creencias y las otras formas de pensar, como también que uno tiene que respetar plenamente la manera como los otros piensan. Y con él nos dimos a la tarea de que él me llevó a la sinagoga, yo lo llevé a la iglesia, entonces teníamos, esa relación importante. Entonces, esa es parte, creo, de algo que yo valoro altamente, esos años de formación. No, definitivamente, digamos. Y es que esos cuestionamientos muchas veces vienen bien también, porque sí, comprende la realidad de algunas situaciones que muchas veces el fundamentalismo no lo permite. Definitivamente. ¿verdad? Definitivamente. Y usted lo logró. Ahí en Estados Unidos usted se gradúa, saca su licenciatura en economía. Ahí estudié, sí, yo me gradué de economista ahí. Inicialmente debo decirle que mi madre quería que fuera médico. Y entonces empecé estudiando medicina, pero realmente, bueno, había que hacer 4 años de premédica y después Claro, uno tiene claro. que entrar a la escuela de medicina, pero realmente yo empecé a tener problemas de que no estaba dando el rendimiento necesario. Y entonces me hicieron unos exámenes de aptitudes, y entonces resultó, me dijeron, no, usted no sirve para ser médico, esa no es su vocación, tiene que ser otra. Entonces decidí la carrera de economía. Entonces me gradué de economista y regresé a Honduras. Empecé trabajando en el Consejo Superior de Planificación Económica, que es ahí donde inicié mi carrera profesional. Ahí estuve como 3 años, más o menos 3 o 4 años estudiando. También tuve la oportunidad ahí de irme con una beca para Estados Unidos nuevamente, y ahí fui a sacar una especialidad en economía agrícola, que es lo que, bueno, como le mencionaba, ¿no? Siempre me relacioné con eso porque eso fue el patrimonio de nuestra familia, y estuve vinculado al campo y siempre me gustó el campo, en realidad. Sí. Y por eso, porque también al llegar al Consejo de Planificación empecé a trabajar, digamos, en el sector agropecuario. Entonces ahí fue cuando realmente entré en esto y fui a sacar esa especialidad, definitivamente. De acuerdo a lo que nos cuenta, pues ha sido una persona muy estudiosa, que ha estado muy involucrada, pues siempre superándose. ¿Cuándo había tiempo para Efraín? Digo, para la vida normal, si se quiere, de muchas personas, de ir a las reuniones, ¿por qué no de enamorarse? ¿Cuándo había chance para eso? Bueno, creo que siempre uno lo tiene, ¿verdad? Indudablemente. Hablamos nuevamente de acomodar los tiempos. Sí, o sea, yo creo que uno en la vida tiene espacios para todo, como dicen, para reír, para llorar, para amar, para hacer tantas cosas, ¿no? Creo que la vida le proporciona a uno tantas cosas y por eso vale la pena vivir. Entonces sí,
tuve oportunidad para hacer muchas cosas, ¿verdad? Y eso es lo que a mí me he tratado siempre de hacerlo, hacerlo lo mejor posible en todo lo que me propongo hacer, ¿no? Claro. Y pues eso fue lo que realmente hice. ¿Es sensible, don Efraín? Sí, soy sensible. ¿Llora Sí. con facilidad o no llora? Sí, sí lloro. Hay veces, hay momentos en que, creo que ahora más que antes, Ujú. no sé si me recuerda aquel poema de Darío, ¿no? Que cuando quiero llorar no lloro, y a veces lloro sin querer. Hay veces que sí, ciertos recuerdos, ciertos momentos que percibo me hace llorar, pero me siento bien por hacerlo. ¿Cuál es el momento más triste que recuerda? La muerte de mi madre. Creo que ese fue el momento más triste. Precisamente le mencionaba a usted que estoy en el esfuerzo de escribir mis memorias y llegué a ese punto y señalaba que quizás ese es el momento más doloroso de mi vida. Porque además yo no estaba cuando ella murió. ¿Verdad? Yo había ido a un curso a Inglaterra que me habían mandado, estaba todavía en el Consejo Superior de Planificación, me mandaron a un curso a Inglaterra, inclusive ya pues mi papá había muerto, un hermano que era soltero, que vivía con mi madre, pues ya había muerto también, muy rápidamente. O sea, mi padre murió en el 71, 3 meses después mi hermano, y entonces, bueno, yo me quedé con mi mamá. Y bueno, salió esta oportunidad y yo le dije, mire mamá, tengo esta oportunidad de irme a Inglaterra, le digo, pero me da no sé qué, le digo, irme y dejarla a usted. No, me dijo, ándate, tienes que hacerlo. Entonces me fui para Inglaterra y casi como un día antes de que yo regresara, mi madre murió. Entonces, bueno, realmente quizás ese momento antes de irme fue el último adiós, ¿no? Sí. Y yo sé que ella estaba deseosa de volverme a ver, pero sí, para mí fue el momento más triste de mi vida, ¿verdad? El haberla perdido y sobre todo, no haberla perdido, sino que no haber estado por circunstancias particulares con ella, digamos, al momento de morir. Pero, como dicen uno, las personas que uno ama y quiere nunca mueren, mientras uno las mantiene en permanente recuerdo, ¿verdad? Y mi padre, mi madre, mis hermanos que ya murieron, pues siempre están presentes en mi vida, ¿verdad? Entonces, para mí, aunque físicamente ya no están aquí, pero sí lo siento que son parte de mi vida particular, ¿no? Claro, además usted es el reflejo realmente de todo el sacrificio que hicieron sus padres, particularmente su mamá, de acuerdo a lo que nos contaba. No es fácil también, yo siempre he dicho de que la muerte es el paso a la vida eterna, pero asimilarlo es lo complicado, ¿verdad? Sí. Sabemos que ellos están bien, pero el asimilar eso es complejo, y sobre todo usted, que era el menor de todos los hermanos. Y Carlos, uno como que nunca está preparado, ¿verdad? Claro. Es decir, eso, hay veces dice, bueno, uno lo acepta como que es un proceso normal de la vida, pero siempre es tan difícil, ¿verdad? Sí. O sea, cuando a uno le toca, cuando murió mi padre, por ejemplo, la muerte como que era algo lejano para mi vida, era algo que como que estaba ahí, pero no estaba a la vez. Y con la muerte de mi padre me di cuenta entonces efectivamente que ahí estaba, ¿no? Y al verlo morir y sufrir, realmente me di cuenta de la fragilidad, ¿no? de nosotros como seres humanos. Entonces eso también fue otro momento que cambió de alguna manera la manera como puedo vivir la vida, ¿verdad? Y después Claro. mi hermano, que tenía 38 años y murió joven, y tuvimos que acompañarle durante todo eso, también me afectó profundamente, ¿no? Es decir, en un espacio diríamos, de 1 año y medio murió mi padre, mi hermano y mi madre. Sí. O sea, pues que son momentos difíciles para la vida de uno, pero que como que también le va dando a uno las pautas de cómo es la vida, cómo debe ser vivida, cómo debe aceptar las cosas que uno o no puede aceptarlas. ¿Cómo hizo usted para superar
ese trance tan complicado? Bueno, mire, Carlos, yo pienso que mi hermana que vivía en San Pedro Sula me decía que yo tenía mucha fortaleza. No sé, no estoy seguro si sea cierto eso o no. Siempre, volviendo a la adolescencia, yo me sentía no tan seguro de mí mismo, para decirle muy franco. Es decir, no estaba seguro si iba a triunfar, si iba a lograr cosas. Es decir, tenía un montón de cosas, pero en la medida en que iba logrando ciertas cosas y avanzando, me di cuenta que sí tenía esas capacidades. Y creo que yo pude aceptar esas cosas y las absorbí como parte de la vida. Quizás la formación familiar y la formación que tuve también, digamos, en mi educación, bueno, tanto en San Miguel como después en Georgetown, me ayudaron muchísimo, digamos, a poder realmente entender la vida, realmente darse cuenta que uno tiene que aceptar y que es el camino que de alguna manera eventualmente uno tiene que hacer, ¿verdad? Claro. Y siempre recordarlos en los momentos como más felices, ¿verdad? Es decir, esos momentos son los que a uno de alguna manera lo mantienen, digamos, con eso. Entonces sí, he tenido momentos difíciles en mi vida y los he podido afrontar, ¿verdad? Con alguna serenidad. Me ha costado, Carlos, no puedo decir que no lo he hecho. Hay veces yo mismo me he sentido a ratos frustrado, a ratos inconforme, pero de alguna manera u otra vuelvo como a juntar los pedazos y volverme a poner a donde debo ponerme y emprender un nuevo camino permanentemente. Ese renovarse permanentemente me parece que es lo que me ha ayudado en la vida, y aceptar las realidades que hay a mi alrededor. Claro, y sin duda pues nos ha contado parte de su vida y creo que lo demuestra realmente por todos los logros que ha hecho. Ya más adelante vamos a conversar respecto a toda la gran aporte que ha tenido en materia en el exterior, sobre todo representando a Honduras. Vamos a nuestra pausa comercial, ya regresamos. Ya volvemos con En Blanco y Negro. Continuamos con En Blanco y Negro. Es un gusto para nosotros poder conversar con una persona sensible, una persona que ha vivido pues, mucho éxito también, si se quiere, en materia profesional, pero también de que está bien arraigado en sus principios y que ha hecho mucho por nuestro país. Un joven que se destacó en la área económica, pero que también se mete a política. ¿Cómo llega Efraín Díaz Arribillaga a involucrarse en política? Bueno, qué bueno que me trajo ese punto, porque es un punto medular en mi vida. Yo creo que es un punto de inflexión y una decisión importante para mi vida, ¿verdad? Pues en aquel entonces usted sabe que la Iglesia Católica hondureña, en los años finales de los 60s y los 70s del siglo pasado, tenían una fuerte acción de promoción social, ¿no? A través de las distintas agencias que la Iglesia tenía, ¿no? Claro. Y existía un espacio que se llamaba el Consejo de Coordinación del Desarrollo, que se llamaba Concorde. Y un buen amigo que ya murió, Fernando Montes, que era miembro de una de las organizaciones, me invitó a que entrara a formar parte de este esfuerzo, ¿no? Que se hacía como laicos en función de la acción social de la Iglesia. Y esto pues era intenso casi en todo el país, estaba Cáritas, incluía Acción de Promoción Humana, existían los medios de comunicación social, en aquel entonces eran todas las radios de las iglesias, los centros de capacitación de la Iglesia. Y entonces de alguna manera u otra eso estaba un poco influenciado pues por un pensamiento
cristiano orientado a lo social y al desarrollo. Entonces, ahí mismo casi todos los que estaban ahí habían ya fundado el movimiento demócrata cristiano en 1967. Y de alguna manera u otra ahí me fui metiendo. Y sentí entonces que ese pensamiento político dentro de la democracia cristiana era como afín a lo que yo creía. Tuve oportunidad de militar en uno de los partidos tradicionales porque mi familia, mi padre, mi madre, mis hermanos eran militantes del Partido Nacional. Mi padre fue alcalde, pues, como le decía, 5 veces y siempre lo hizo dentro del Partido Nacional, ¿verdad? ¿Y su abuelo también? Mi abuelo no era, creo que liberal, o sea, era liberal, digamos, porque provenía de Nicaragua y las 3 veces que fue lo hizo en esa perspectiva. Mi padre, bueno, era de militancia nacionalista, pero él me parece que en el fondo siempre fue un liberal, ¿verdad? Porque tenía un pensamiento bastante progresista, yo diría, entonces él tenía esa visión. Entonces tuve la oportunidad también de presentarme, digamos, dentro del Partido Nacional, pero nunca tomé esa decisión. Entonces me pareció que la opción de la democracia cristiana era para mí lo que se acercaba más a lo que yo creía, a lo que yo podría hacer. Y tomé la decisión de entrar en el partido en el año 72. Fue el año en que yo ingresé al Partido Demócrata Cristiano. Y después, pues, fui creciendo dentro del partido hasta llegar a ser, pues, su primer diputado, que fue en las elecciones de 1981, que fue cuando finalmente inscribieron a la democracia cristiana. Me acuerdo que yo era diputado por Francisco Morazán y había sido propuesto por el movimiento de mujeres y toda la organización que teníamos aquí en Francisco Morazán. Pero aquel entonces, por este trabajo que le mencioné, que se había hecho, digamos, vinculado al trabajo social de la iglesia, se pensaba que había más fuerza, digamos, en el área rural que, digamos, en la ciudad. Porque, bueno, allá había nacido el movimiento social cristiano, la Central General de Trabajadores, la Unión Nacional de Campesinos, que surge, digamos, como parte de este esfuerzo, digamos, de la acción social de la iglesia. Entonces, realmente me postularon por diputado y salí por un cociente nacional electoral que había. Algunos dicen que es diputado de Chingaste, decía Roberto Sazo Córdoba, me decía que había sido diputado de Chingaste y realmente me tocó ser el primer diputado de la democracia cristiana del 82 hasta el 86. Ya después volvimos a repetir, ya ahí sí tuvimos otro que era don Alfredo Landaverde, que él era diputado por el departamento de Cortés, entonces ambos ya a partir del 86 hasta el 90, entonces fuimos los diputados, pero a mí me tocó momentos bien difíciles, digamos como diputado de la ADC, luchar contra temas como violaciones a los derechos humanos, la presencia extranjera, la aplicación de la doctrina de la seguridad nacional, con la cual yo luché fuertemente, digamos, todo este tema. Entonces, eso fue, después me eligieron presidente del partido por primera vez, en el año 86, fui presidente de la ADC, no, 84, fui el primer presidente de la ADC que no era de los fundadores del partido, ¿verdad? O sea, por primera vez con un apoyo del movimiento de juventud y nosotros teníamos un movimiento que se llamaba Consenso dentro de la ADC que estaba orientado precisamente a buscar una renovación de la democracia cristiana hacia una opción renovadora, reformadora, de cambio de la sociedad hondureña. Y yo era el coordinador de ese movimiento y con ese apoyo fui que salí presidente de la ADC en ese tiempo. Y después, ya para el 89, me postularon como candidato presidencial de la democracia cristiana. Es una decisión, Carlos, que siempre me pongo a pensar si fue una buena decisión o una mala decisión. Porque en aquel entonces pues éramos 4 candidatos. Era el licenciado Callejas, que finalmente salió electo presidente, el ingeniero Carlos Flores, el doctor Enrique Aguilar y yo. Yo sabía que ese era un proyecto casi fallido, ¿no?
O sea, uno se postula por el partido sabiendo que va a perder, siendo realista, ¿no? Y entonces yo acepté eso con una visión tal vez un poco idealista de mi parte, en que había que darle continuidad al proyecto político que se había fundado, digamos, en Choluteca, en el año 67, porque seguía pensando que la democracia cristiana seguía siendo una opción válida, efectivamente, para el pueblo hondureño, ¿verdad? Algunos decíamos que éramos la conciencia moral en aquel momento. Yo creo que sí lo éramos. Lo éramos, decíamos, porque bueno, estoy hablando en el pasado, ¿no? Claro. Que lo que me tocó vivir a mí. Y efectivamente, digo que esa campaña me permitió conocer todo el país. Anduve por todos lados, Carlos. Viví con la gente, lo recibí en pueblos, aldeas, colonias. Puedo decir que tuve como satisfacción el recibimiento de la gente. Claro, eso no quería decir necesariamente que iban a votar por mí o que iban a votar por nosotros. Porque en aquel entonces era un solo voto, no había voto separado, entonces era un voto casi de partido. Entonces mucha gente estaba demasiado arraigado a los partidos tradicionales y votar por nosotros, pues no era opción. Pero mucha gente lo hizo. Yo creo que mucha gente más votó por nosotros que los votos que efectivamente recibí, digamos, en aquel momento. Y si usted me dice, después de la elección y los resultados electorales, me sentí solo. Porque siempre la derrota, aunque sea previsible, es derrota, ¿no? Claro. ¿Verdad? Y en el 89 con resultados realmente me sentí mal, o sea, porque dije, bueno, no logramos lo que habíamos propuesto. Había muchos problemas internos ya, divisiones, enfrentamientos. Y bueno, lo que hice primero fue hablarle al ganador, ¿no? Que fue a Callejas, con el cual habíamos trabajado juntos en el Consejo de Planificación Económica, y cuando él había sido ministro de Recursos Naturales en tiempo del general Juan Alberto Melgar Castro, pues yo había sido viceministro, que llegué ahí no por él, sino porque el licenciado Fernando Montes en aquel momento había sido nombrado ministro de eso, que coincidió precisamente con la masacre de los Orcones, ¿se acuerdan? Claro. Entonces, ese fue otro momento difícil para mí, y me di cuenta que no estaba seguro si había tomado la mejor decisión y eso. Y entonces, volviendo a lo que usted me preguntaba, me hice el propósito como que era una etapa que había concluido y era necesario iniciar otra etapa. Y entonces eso fue, quizás ese periodo de esa década, si me preguntara usted cómo lo visualiza, yo creo que fue uno de los, para mí, a mí normalmente no me gusta hablar de mí mismo, me cuesta, se lo digo sinceramente, quizás fue uno de los momentos más lúcidos, de mayor realización, de mayor contribución, de mayor compromiso. No quiere decir en lo político, ¿verdad? Porque ese compromiso lo he mantenido en otros campos de mi vida, ¿verdad? Y entonces después pasé al Parlamento Centroamericano, que también fui el primer diputado del Parlamento Centroamericano. Ahí realmente fui presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Parlacén y yo coordiné un bloque que no era el bloque demócrata cristiano, sino que eran con 2 diputados de El Salvador y 2 de Guatemala, porque yo en ese momento no me incorporé al bloque demócrata cristiano, porque habíamos asumido un compromiso allá adentro que ellos no cumplieron. O sea, que el jefe del bloque, el presidente era guatemalteco, el que iba a coordinar la bancada era de El Salvador, entonces yo estaba solicitando que el jefe de su bancada fuéramos nosotros, como Honduras, pero eso no lo cumplieron. Entonces eso me apartó un poco de eso y asumí este bloque político que se llamaba Alternativa Democrática, que era un bloque que yo solo era el único de Honduras que estaba ahí, pero teníamos dos diputados salvadoreños de Convergencia Democrática, que había sido un grupo que lideraba Rubén Zamora, que había sido parte de la democracia cristiana en El Salvador, y otros compañeros de Guatemala que estaban en otro movimiento social que era de
desde que fue presidente Serrano Elías. Entonces conformamos eso y creo que ahí generamos una posición igual que cuando estuvimos en el Congreso. Yo creo que en el Congreso hondureño, yo creo que reconocen de que realmente hice un papel importante como diputado en el Congreso Nacional. Tengo que ir a la pausa, pero sí me gustaría saber que a nuestro regreso usted me respondiera. ¿Repetiría nuevamente eso de buscar la presidencia de la República? ¿Le parece? Y después de la pausa me lo responde. Sí. Vamos a nuestro corte comercial, ya retornamos. Ya volvemos con En Blanco y Negro. Continuamos con En Blanco y Negro. ¿Repetiría nuevamente buscar la presidencia de la República? Es una buena pregunta, Carlos. Yo creo que todo tiene su tiempo y tiene sus posibilidades, ¿no? Creo que yo tengo 70 años, esa es la edad que tengo. No quiere decir que no pudiera aspirarlo, pero no tengo espacio para hacerlo, porque el partido, yo, Carlos, he estado tratando de ese capítulo de la democracia cristiana dentro de mis memorias, quiero buscarle un título y no sé cómo ponerlo, ¿verdad? Entonces ese partido ya prácticamente me sacó de la DC, entonces ya ese espacio para mí ya no es real, efectivo para mí y encuentro ningún otro espacio, entonces no estoy seguro de que hay posibilidades, espacio para hacerlo, no puede decir uno que no puede ser, pero yo siendo realista, hablábamos de la vida, creo que no, ahora estoy como más dedicado a hacer otras cosas, que las cuales me gusta hacer, un poco la academia, claro. Escribiendo y creo que esta entrevista con usted me da una oportunidad de compartir, porque esa es otra cosa claro. que yo quiero dar, o sea, compartir mi experiencia, mi forma de pensar y mis creencias para las futuras generaciones. Quizás puede sonar un poco pretencioso de mi parte, ¿no? ¿Verdad? Pero creo que quizás mi experiencia puede servir de algo, ¿verdad? Con el blanco y negro, ¿no? Que usted señala del programa, hay un balance sí. En la vida de uno, ¿no? Tiene momentos oscuros, hay momentos claros de lucidez, de realizaciones, pero hay otros también que uno podría decir, bueno, pude haber no hecho eso, puede haber sido diferente. Claro, yo sí le puedo decir de que el legado que usted nos va a dejar, y nos va a continuar, porque va a continuar escribiendo capítulos, no lo dudo, pues sobre todo también en esta representación que ha tenido como embajador, representando al país, y que bien visto sobre todo, porque yo previo a preparando esta entrevista, pues leía comentarios de la admiración que tienen las personas hacia usted, sobre todo en esta parte que estuvo pues como embajador en Alemania. ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, fui embajador en Alemania, concurrente en 4 países, que Polonia, República Checa, Austria y Turquía. Tuve 2 años en Alemania y después me trasladaron a Ginebra como representante permanente de Honduras ante las Naciones Unidas en Ginebra. Desde el punto de vista personal, Carlos, fue una experiencia enriquecedora, indudablemente. O sea, me ayudó tremendamente para ver de nuevo Honduras, repensarla, remirarla, yo diría con mayor serenidad y con cierta frescura, es decir, la realidad de nuestro país. Me sentí orgulloso de representar a Honduras. En un momento era difícil, cuando yo fui a Alemania en el 2010, después de la crisis política del 2009, estaba muy fresco todavía esto. Y fueron momentos muy difíciles como ir abriendo los espacios para nuestro país nuevamente, con una imagen tremendamente deteriorada, injusta yo diría, poco entendida digamos hacia afuera, pero el propósito era precisamente posicionar eso, y Alemania era
Bueno, la decisión de llamarme para Alemania era porque Alemania, bueno, aparte de que es nuestro principal socio comercial en Europa, es nuestro principal cooperante, tanto bilateral como dentro de la Unión Europea, fue muy determinante también para terminar con el aislamiento que Honduras tenía, sobre todo dentro de la Unión Europea. Y además porque supuestamente en el gobierno de Lobo habían ciertas afinidades con la democracia cristiana, porque el Partido Nacional había tomado la decisión de ir en esa ruta de la democracia cristiana. Claro. Entonces el gobierno de la señora Merkel pues estaba de alguna manera, había algunas afinidades, pero yo creo que más que eso era cómo apuntalar Honduras ante un país tan importante como Alemania. Yo me siento satisfecho, Carlos, de que pudimos lograr eso, abrir los espacios con inclusive las organizaciones políticas que más adversaban al gobierno de Lobo, al cual me lo presentaban como la continuación del golpe de Estado. Ajá. Violación a los derechos humanos, y una serie de cosas que realmente nos afectaban tremendamente, pero creo que inclusive dentro del grupo de embajadores de América Latina, recuerdo una experiencia con el embajador del Ecuador. Él era el coordinador de los embajadores de América Latina y el Caribe, y un embajador de Guatemala, que era un buen amigo mío, que había estado en la democracia cristiana guatemalteca y era embajador de Guatemala. Me dice, te voy a presentar al coordinador de los embajadores de América Latina. Entonces me lo presentó Carlos y no me quiso dar la mano. Fue fuerte eso, ¿verdad? Y era el coordinador de los embajadores de América Latina. Entonces ese vacío yo lo viví, digamos, representante de nuestro país. Pero yo creo que frente a esas adversidades uno tiene que ser innovador, no porque tuviera ninguna líneas desde acá. Esa es otra cosa que le quiero decir, ¿verdad? O sea, ese es el problema de la diplomacia hondureña. No existe como tal una diplomacia hondureña. Es decir, porque no hay líneas estratégicas de qué es lo que se debe hacer. Entonces, uno hace lo que puede hacer y que lo cree que es necesario o importante para los mejores intereses de Honduras. Yo debo decir que eso lo cumplí. Creí y insistí muchas veces que era importante una visita oficial a Alemania, pero nunca se logró. Y después cuando me trasladaron a Naciones Unidas, bueno, era otro mundo, ya no era el mundo bilateral, sino que multilateral. Entonces ahí, en el Consejo de Derechos Humanos, sobre todo en la Organización Mundial de la Salud, fue una experiencia realmente para mí muy enriquecedora. Me sentí que era un foro importante para Honduras, que no lo sabemos aprovechar. En el mejor, por ejemplo, el Consejo de Derechos Humanos logramos proponer la candidatura de Honduras para el Consejo de Derechos Humanos para los años 2018-2020. Honduras nunca ha sido miembro permanente del Consejo de Derechos Humanos. Es una posibilidad que Honduras tiene, que habría que impulsarla. Me tocó vivir también un momento difícil de la imagen deteriorada de Honduras en relación con la violencia, la inseguridad. Claro. Y este tipo de cosas, sobre todo el señalamiento de la permanente impunidad, digamos, en Honduras, que de alguna forma empaña la imagen de nuestro país, algo que duele muchísimo estando afuera, Carlos. Claro. ¿Verdad? Entonces sí, fue una experiencia muy buena. Decidí regresarme, tomé una decisión de venirme, porque sentí que no es que no estaba haciendo nada, sino que uno tiene cierto límite sobre lo que puede hacer y lo que no puede hacer. Y si no hay normalmente una respuesta, entonces uno se siente como que, pues, que no está haciendo nada y las posibilidades están ahí. Claro. O cuando uno manda informes y nadie contesta, o no le dan seguimiento a nada. Entonces es bien difícil, ¿no? Entonces yo creo que Honduras tiene que replantear su servicio exterior en función de una diplomacia activa, una diplomacia realmente que promueva a la nación, que promueva los mejores intereses de Honduras, estando en el plano bilateral como sobre todo en el plano multilateral. Y Ginebra es un punto fundamental en el tema de las relaciones multilaterales. Inclusive yo diría más importante que Nueva York. Sin duda, sin duda. Bueno, el tiempo pasa y es que ha sido tan ameno conversar con usted, sin duda alguna, porque hemos conocido
pues, si se quiere, pues rápidamente algunas facetas de su vida y que estamos ansiosos, por supuesto, ya de conocer sus memorias y de que todos los muchachos y de que toda la sociedad realmente conozca sus memorias. Voy a formularle en este momento 5 preguntas en blanco y negro para que me las responda brevemente. La educación en la vida. Fundamental. El recuerdo más lindo de su madre. Creo que cuando nació mi primer hijo. Sí. Y mi primera nieta. Los padres de la patria. Ejemplo que debemos recordar siempre y ser guía permanente de nuestras actuaciones. El Papa Francisco. Un verdadero inspirador. Realmente, si le decía que Juan 23 era para mí alguien, Papa Francisco renueva esa nueva visión de la Iglesia. ¿Qué mensaje le podemos enviar a la sociedad hondureña que quizá está agobiada por la violencia, por la impunidad que conversábamos hace un momento? La mala imagen del país ante el mundo. ¿Qué mensaje le podemos dar? No perder la esperanza y luchar por un mejor país, por el país que queremos. No hay que desmayar, tenacidad, compromiso, responsabilidad. En cualquier acción que hagamos, al más pequeño hasta el más. Señor embajador, gracias, muchas gracias. Gracias a usted. Gracias por habernos acompañado. A ustedes gracias también por haber estado pendientes de este programa en blanco y negro. Le invito a que continúe con la programación de Suyapa TV. Con permiso.